estoy muy relajado. Y ahí es donde, como digo que todo discurso es ideológico, ¿sí? Esos discursos me van tirando data, ¿sí? Respecto a valores, estereotipos, ¿sí? Que yo voy asimilando porque precisamente estoy distraído o no estoy en alerta, digamos no distraído, no sé si estamos tan relajados para decir esto, pero no estoy en alerta, no estoy con la guardia alta. ¿Se entiende? Esto de por qué el discurso hegemónico es hegemónico, ¿no? Entonces hay una teoría que es la de los efectos a largo plazo, ¿sí? Ningún mensaje va a tener una injerencia directa en el momento, ¿sí? Porque los receptores siempre están negociando, siempre están filtrando, ¿sí? Pero si en vez de evaluar o de analizar cada situación de comunicación en sí, tomo un plazo largo de tiempo y puedo hacer una medición en ese largo plazo de qué efectos esa sedimentación de mensajes fue logrando, seguramente ahí voy a encontrar la clave de, bueno, por qué, por ejemplo, volviendo a lo que comentamos al principio, por qué la cultura machista es tan arraigada, ¿sí? Iba a hacer justamente mención a ese segmento trayendo la colación de lo que está pasando. Si hubiésemos seguido con el mismo discurso, sin prestar atención o sin que determinadas capas sociales volvieran a manifestarse para generar esta cuarta ola feminista, seguramente la mirada de ese segmento sería con la guardia baja y tal vez no hubiésemos advertido el conflicto, podríamos decir, si se me permite, que presenta ese pedacito de noticiero. Mira, a mí me gusta siempre detenerme. No lo tengo cargado en la computadora, pero si lo llego a encontrar, lo voy a subir en algún lado, a un foro, y les aviso. Hay una campaña del Consejo Argentino Publicitario, creo que se llama, ¿sí? Es un colectivo que reúne a todas las agencias de publicidad, que como colectivo lo que hacen ellos es organizar campañas de bien público, ¿sí? Una que la hacen, no sé, sobre el cáncer de mama, sobre, no sé, distintas cuestiones que tienen que ver con la salud pública o con el interés público. Hay una pieza de ellos que es muy interesante, que en su momento pasó, no hizo mucho ruido, pero a mí me llamó la atención, que era invertir los roles de género en el abordaje callejero, ¿sí? Entonces eran tomas, planos de hombres de distinta edad que caminaban por la calle y pasaba una chica y le decía algo grosero, ¿sí? Tipo, si te agarro, te parto al medio, la típica barbaridad que se le dice a una mujer, ¿sí? Pero con los roles invertidos. Y obviamente llevada al extremo porque había palabras picantes, con el pip arriba para que no aparezcan, pero obviamente quedaba bien claro el sentido, ¿no? Entonces, el cierre era como, pensá que esa mujer que te cruces en la calle puede ser tu hermana, tu hija, tu mamá, ¿sí? Ese era el cierre, ¿no? Entonces uno ve y dice, qué buena campaña, qué buena idea la del Consejo Publicitario Argentino. Pero después uno mira el 98%, 99%, como 99% de las publicidades. Y bueno, no sé si estoy llegando muy alto con el porcentaje, por ahí sean menos. Pero el estereotipo que se usa de la mujer puesta en esta cuestión de acompañante o sea, siempre en un rol secundario respecto al hombre, ¿sí? Siempre en el lugar de ama de casa, de criadora de los niños, siempre en lo subalterno, puesta en lugar de objeto sexual, en la cosificación, ¿sí? Es tan abrumador el porcentaje de las piezas publicitarias respecto a la campaña que pasó sin pena ni gloria del Consejo Publicitario Argentino, ¿no? Que uno dice, bueno, ese es el efecto de largo plazo. O sea, es tan reiterativo el acceso que tenemos a ese discurso que en algún lado se nos queda pegado. O sea, no digo inevitable,
porque si uno desarrolla el sentido crítico, lo ve venir, ¿no? Pero pasa con esta cuestión de cuando estamos relajados con la guardia baja y nos entregamos, ¿sí? a un contacto relajado con el discurso que sea, y bueno, para mí algo va sedimentando y algo queda. Bueno, esta digresión tenía que ver con esta idea de que todo discurso es ideológico, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Ya estamos terminando, no torturo más, ¿eh? Otro de los temas que traen a colación, lo van a ver en los textos, tiene que ver con la observación que ellos hacen respecto a la propiedad de los medios de comunicación, ¿sí? Otro de los campos importantes que trabajan tienen que ver con el detalle, y bueno, acá ya, más allá de la teoría abstracta, digamos, acá hay datos concretos, hay estadística, hay nombres, hay volumen de facturación, hay cruzamiento de paquetes accionarios, ¿sí? Es quiénes son los dueños de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ese cuestionamiento que empieza a finales de los 60, primeros 70, se vincula con el concepto de imperialismo cultural, ¿sí? Porque dicen, primero, tenemos en cada uno, digamos, acá hay una mirada regional que da cuenta de la realidad que se vive en cada país. Y como si bien dije, Argentina en muchos aspectos estaba separada de esa lógica del resto del continente, en este no. Acá la lógica era la misma, ¿sí? Tenemos medios de comunicación concentrados, o sea, son pocas manos, ¿sí? Las que manejan, las que son dueños de los medios. Esos medios tienen en todos los países la misma característica. Son mercantiles, o sea, son privados, ¿sí? Son mercantiles, ¿sí? Monopolios, porque tienden a la concentración, ¿ok? Y en líneas generales responden culturalmente, ideológicamente, a los intereses de esa élite que los maneja. Es un porcentaje muy reducido de la población, que en general estamos hablando de que son los dueños de, o sea, tienen intereses puestos en distintos sectores de la economía. Uno de ellos son los medios, entonces acá se van retroalimentando esos intereses, ¿sí? Y a su vez hay una tendencia monopólica porque el que tiene un diario quiere comprarse una radio, después quiere comprarse el canal de televisión, ¿sí? Bueno, en ese contexto y a partir de esa descripción, lo que se propone es la figura de una política nacional de comunicación, ¿no? Es como que desde la escuela norteamericana hay un reclamo hacia los estados nacionales de decir hay que regular el sector, ¿sí? De radiodifusión. Con los diarios es como que ya hay una tradición de siglos, ¿no? Digamos, nace en esta frase de la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Digamos, está mucho más complicado regular. Pero el sector de radiodifusión es crítico porque la frecuencia sobre las que los canales de televisión o las radios en ese momento, década del 60, 70, 80, operaban, ¿sí? Son frecuencias públicas, o sea, son propiedad de la sociedad. Entonces el cuestionamiento era ¿por qué un bien público va a ser usufructuado por una empresa privada? Entonces ahí aparece el reclamo de una política nacional de comunicación, ¿sí? En ese contexto era un reclamo muy importante, ¿sí? Que va a tomar forma, va a tomar cuerpo con una movida internacional bastante importante. Lo van a ver en el apunte, ¿sí? Como a nivel internacional, porque lo que estaba pasando acá también era una caja de resonancia de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Se promueve el NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Comunicación, de la Información y la Comunicación, ¿sí? Hay toda una movida internacional que empieza a cuestionar el tema de
quién administra, quién regula, ¿sí? Con qué fines, para lograr qué objetivos, ¿sí? Las frecuencias de radiodifusión, y esto llega hasta, digamos, tiene su corolario en un informe que se llama McBride, ¿sí? Donde se da cuenta a nivel internacional, hacen como un mapeo de la situación con un diagnóstico catastrófico, ¿sí? Donde se promueven una serie de medidas para transformar esa situación, pero bueno, en el contexto de enfrentamiento de Estados Unidos, Rusia, digamos, los principales países de Occidente como que retiran el apoyo o desconocen tanto el diagnóstico como las propuestas, entonces queda en la nada, ¿no? Pero esos son documentos que si ustedes, ahora se los voy a agregar como link cuando arme la clase, ¿sí? Tanto el desarrollo de lo que es el NOMIC como el informe McBride, para que tengan idea de hasta dónde llegó esta propuesta de pensar una comunicación distinta. Para que tengamos una idea de lo difícil que era y de lo difícil que es hoy en día, ¿sí? Piensen que esto que nace en los 70, en ese pasaje entre la década del 60 y el 70, ¿sí? Recién va a tomar cuerpo en Argentina, más allá de cualquier disquisición política que podamos tener sobre el contexto y los motivos y quién y por qué lo hizo, ¿sí? Recién va a tomar cuerpo o forma en Argentina con la promoción de la ley de servicios audiovisuales del 2009, si no me equivoco, ¿sí? En esa ley del 2009... Y fue promulgada, ¿Cómo? Que fue promulgada en ese año con la nueva reforma, porque todavía estaba la vieja, la de la dictadura, en ese momento. Del 80, 82, sí. Claro, Bueno, la del 80. piensen que estamos hablando de 40 años, ¿sí? De plantear el diagnóstico y proponer alternativas hasta que se logre concretar con un antecedente a nivel internacional, porque tampoco en ese sentido nosotros estamos haciendo punta con una ley novedosa que reconocía un espacio para los medios comunitarios, digamos, repartía la torta de la frecuencia en 3 partes iguales, de la comunicación pública, la privada y la que correspondería a la comunitaria, ¿sí? Digamos, un montón de avances que, más allá de que la ley fue promulgada, y más allá de que la ley no fue derogada, pero sufrió tantos cambios y fue trabada judicialmente con tantos artilugios, que no podemos decir que hubo una aplicación plena de la ley, ¿sí? Entonces, más allá de ese logro simbólico de que la ley haya sido aprobada en el Congreso y haya sido promulgada, ¿sí? Un hito histórico, porque ya les menciono que esto es algo novedoso a nivel internacional. Así todo, no podemos decir se logró el objetivo porque la ley nunca fue puesta 100% en ejercicio, ¿sí? Pero miren, 4 décadas de trayecto, ¿sí? Para lograr un objetivo que quedó trunco, porque finalmente no se logró la finalidad que se perseguía. Entonces, les mencionaba que en paralelo a esta idea de política nacional de comunicación, se trabaja con la idea de del imperialismo cultural, porque lo que encontramos también son grandes conglomerados multinacionales, ¿sí? Que empiezan, entrado en los 90, ¿sí? A generar una trama de compra, subcompra, parte de paquetes, digamos, una trama muy complicada de seguir, ¿sí? Y a entrar no solamente en Latinoamérica, en la región, que estamos hablando de las grandes corporaciones norteamericanas, europeas, ¿sí? Que, digamos, terminan de darle la razón a esta idea del imperialismo cultural, porque directamente ya no se conformaban con que determinado discurso generado en Estados Unidos llegue hasta esta tierra mediante la forma de una lata, de una serie que vemos en la televisión, una película, un disco, un libro o el software que usamos en la computadora, ¿sí?
ya directamente se metieron en la región, compraron medios acá, se asociaron con productores locales, ¿sí? Ya tenían una pata acá, ¿sí? Entonces el circo estaba armado de manera completa, digamos, no había que disimular nada. Antes de que me olvide, otra de las cuestiones que ellos analizan con esta idea del imperialismo cultural es la desigualdad en el intercambio, ¿no? Esto también es propio del contexto de los 70, porque dicen, bueno, como fin último, la idea de que las producciones culturales o los discursos mediáticos circulen por el mundo, no estaría mal, porque favorecería el intercambio de cultura, ¿sí? Se le podría buscar hasta un fin positivo o productivo a ese intercambio. El problema es lo desigual del intercambio. O sea, yo estoy abrumado por productos norteamericanos, por consumos culturales norteamericanos, por pautas de consumo o de conducta del norte, ¿sí? ¿Y qué me permiten que yo les envíe? O sea, si la mitad de la población de los Estados Unidos tomaría mate y nosotros tomamos Coca-Cola, diría, bueno, estábamos más o menos empatados, ¿no? Pero no pasa así en la realidad, ¿no? Y bueno, tomo este ejemplo que es una tontería como para tratar de graficar el impacto que tiene ese flujo desigual, ¿sí? Entre el norte y el sur. Ellos esto lo caracterizan con una estadística, con un estudio donde analizan, no tengo muy presente en qué momento, sé que es en la década del 70, por ejemplo, el flujo que hay a nivel internacional de las noticias generadas por agencias internacionales, ¿sí? Entonces la conclusión a la que llegan eran 5 o 6 agencias de noticias internacionales con sede en Europa o en Estados Unidos, no salimos de esa región, que manejaban el 95% de las noticias internacionales que circulaban alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, acá también planteaban la desigualdad, porque decían, la mirada que esas agencias que están ubicadas en el centro tienen sobre la periferia, ¿sí? Es por lo menos polémica, ¿no? No vamos a utilizar un adjetivo más terminante, ¿no? Entonces, muchas veces uno se encontraba leyendo un diario argentino sobre lo que estaba pasando por un conflicto político en Colombia, ¿sí? Matizado por la mirada de un editor de Associated Press, ¿sí? Que obviamente responde a otra lógica, a otra cultura, a otros intereses, a otra matriz ideológica, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos que ellos también utilizan para hablar sobre el imperialismo cultural y sobre la dependencia que existe en la región, no solamente respecto a discursos o productos de la industria cultural, sino también ante un insumo tan crítico como es la información, ¿sí? Y por temas de lo que él hacía. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque escucho, pero un eco muy lejano. Para mí, por temas de años y por temas de lo que él hacía, pero digo de invierno porque es humano. Profe, Sí. ahí en esto que usted mencionaba recién con el tema de la lectura de diarios, ¿no? Con una mirada internacional, también, por ejemplo, lo llevo a cuando usted hacía mención a la ley de medios, en el que en un apartado de la ley habla de la federalización de los contenidos y que, por ejemplo, en Capital Federal, digo, los diarios que llegan a provincias, a todas las provincias de Argentina, por ejemplo, el 90% de las noticias son de Buenos Aires, una federalización de lo que pasa a mi post, lo llevaba lo relacioné justo con eso que usted mencionaba, que capaz
va por esa misma. Sí, no, en ese sentido nosotros nos encontramos con situaciones realmente ridículas, ¿no? Si bien, digamos, por ejemplo, me voy de los diarios a los canales de televisión o a las radios que tienen, así de alcance nacional, que tienen sede en Buenos Aires, que se manejan con la figura de la repetidora, ¿no? Que por ahí en distintas provincias la levantan otra radio, otro canal y reproducen. En general, los horarios de noticieros, ¿sí? Allá son cubiertos por alguna producción local, ¿sí? Pero no siempre pasa. Y entonces en algún canal perdido, en algún rincón del país, ves el noticiero del 13 o de Telefe que te están mostrando un conflicto del subte, a alguien que vive, no sé, en la Puna jujeña, es algo ridículo, ¿eh? Porque encima los noticieros, esto también se solucionaría si los noticieros de los canales centrales tendrían una mirada federal, pero están enfocados en lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? Otro problema con los diarios es el de la concentración, o sea, son muy pocos los diarios independientes que quedan en el país. La Nación con Clarín tienen una sociedad anónima, son socios en una empresa que se llama Cimeco, que durante los 90 compró los grandes diarios del interior del país, o sea, los diarios de referencia de las capitales principales del interior, ¿no? Córdoba, bueno, no sé, La Voz del Interior. Sí, ahí también, profe, haciendo menciona, claro, haciendo mención ahí también a lo del monopolio que usted decía, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿qué es lo que llega de esa alianza entre Clarín y La Nación, por ejemplo? Los diarios que llega también en otras provincias son muy pocos, ¿no? Casi. Casi no existen y bueno, ahí van ganando. Sí, desde lo comercial es una lógica perversa, ¿no? Van ganando los diarios de Buenos Aires, van ganando cada vez más terreno en el interior, los diarios chicos no pueden subsistir, los diarios importantes son comprados por los diarios grandes de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido la ley estaba bien pensada, estaba bien planeado el tema del control de alcance, y bueno, hasta si querés, no sé, digamos, esto en teoría está vigente, lo que pasa es que no hay un contralor, no hay un poder de policía que obliga a aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que fija que el 90% de la... No, perdón, que un porcentaje, no es el 90%, un porcentaje de la música que difunde Sí, los programas radiales. Tiene que ser música independiente. La radio y la televisión tiene que ser música independiente, cosa que no se cumple, ¿no? Sí. Bueno, esto más o menos ya lo mencionamos. Ya estamos cerrando. Dos temitas nada más. Porque no es que todo queda en la denuncia, ¿sí? Como por ahí es una de las cuestiones que más se le... digamos, más se critica respecto a la Escuela de Frankfurt, que como mencionamos es una de las bases teóricas de la Escuela Norteamericana, que es el diagnóstico, ¿sí? la denuncia sin un plan de acción concreto, sin una propuesta de cambio concreta, ¿no? Bueno, acá se suple eso, que hay un diagnóstico, hay una denuncia sobre el estado de situación y hay una voluntad política de generar un cambio, ¿sí? ¿Cómo se hace manifiesto? ¿Cómo se le da forma a esa voluntad de manejar el cambio? Básicamente mediante dos instancias, ¿no? Una es la la metodología de lectura crítica, ¿no? Que es una herramienta muy vinculada a la educomunicación, ¿sí? Porque la educomunicación no solamente proponía apropiarse de la tecnología, aprender a usar un micrófono, aprender a usar una cámara, ¿sí? Cómo elaborar un texto, ¿sí? Bajo los parámetros del periodismo, si quieren, ¿sí? Sino que en forma paralela, ¿sí? Además de producir, también abogaban por aprender a leer, ¿sí? Esta lectura crítica implicaba
básicamente una serie de ejercicios, una serie de ítems a aplicar ante cualquier discurso mediático. Después seguramente voy a profundizar ahora cuando suba la clase con algún decálogo, pero como ya les mencioné, este es uno de los ítems que vamos a tomar dentro del trabajo práctico, ¿no? O sea, en paralelo a la producción que ustedes tienen que hacer, les vamos a pedir que piensen una herramienta que va a tener que salir de la investigación que hagan ustedes, de lo que puedan aportar a manera individual, a manera grupal, de la experiencia que tengan, ¿sí? Una herramienta que nos permita hacer una lectura crítica, en el caso que como vamos a trabajar sobre un soporte de audio, ¿sí? Para analizar, por ejemplo, un programa de radio, un podcast, ¿sí? Entonces eso ténganlo presente que es parte del trabajo práctico. Rasgos generales, un trazo grueso. La propuesta de lectura crítica era, digamos, se aplicaba en una instancia de taller, no sé, se reunían los vecinos para mirar una película, para mirar un programa de televisión, analizar una revista, escuchar un programa de radio, ¿sí? Cualquier discurso mediático de los tradicionales, y se llevaba una instancia de reflexión a partir de disparadores que tenían que ver con identificar, por ejemplo, el emisor, ¿no? ¿Quién me está hablando? ¿Quién es el que me habla? ¿No? Porque, por ejemplo, en el caso de un noticiero de televisión, ¿no? Volviendo a Repeto, pobrecito que lo tenemos de punto, muchas veces se da esta figura del presentador de noticias, ¿no? Que puede ser una sola persona, puede ser una pareja, ¿sí? Que es el que reparte juego. Y generalmente es el que da pie a la presentación de un informe, de un audiovisual, o da pie a un columnista, ¿sí? Es el que retoma el informe que se dio o las palabras que se dijeron y le dan un cierre, ¿sí? Entonces a priori uno podría pensar, bueno, el emisor es ese fulano que está dando la cara, ¿sí? Pero en general se trata de superar esa primera lectura acrítica, si queremos llamarlo de alguna manera, o ingenua, ¿sí? Y pensar que en realidad detrás de esa cara que me está presentando las noticias o que me está tirando alguna bajada, ¿sí? Hay una empresa que es la que fija la línea editorial, que es la que le va tirando hasta los tips de cómo reaccionar ante cada noticia que se presenta, ¿sí? Entonces siempre tenemos que vencer esa primera impresión y tratar de llegar un poquito más lejos para entender quién es el emisor concretamente, ¿sí? Después cuestionarse, ¿no? Tratar de entender cuál es el sentido del mensaje que me está llegando, qué impacto puede tener ese mensaje en mi persona, o sea, qué objetivo se está persiguiendo ese emisor, concretamente con el mensaje que me llega, ¿sí? Bueno, una serie de ítems que tenemos que ir recorriendo para tratar de desmenuzar, ¿sí? Otras cuestiones están más vinculadas a lo técnico, ¿sí? Si es un audiovisual, qué tipo de planos usan. Muchos de ustedes aplicaron algunos conceptos en este sentido cuando me hicieron la devolución del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, estos son otras facetas que también entran dentro de la lectura crítica, que tienen que ver con la parte técnica, con la parte de contenido, ¿sí? Y para cerrar, con esto nos vamos, les prometo que es lo último. Lo que queda es la comunicación alternativa. Esta es otra de las grandes patas, ¿sí? Que sostienen la mesa de la escuela latinoamericana, ¿sí? Que tiene que ver con esto que, bueno, mencionábamos, que la toma de distancia con Frankfurt, ¿no? Acá hay propuesta, acá hay acción, se hace. O sea, tengo un sustrato ideológico a partir del cual me posiciono, hago un diagnóstico y hago, ¿sí? Dentro de los condicionamientos, como ya les mencioné,
culturales, lo más pesado siempre fue lo político, porque pensemos que del 60 para acá la región atravesó muchos gobiernos militares o muchas instancias de represión, ¿sí? Que hacían muy difícil el trabajo en el campo popular, ¿sí? Con todas estas instancias de alfabetización, de concientización, de educación popular que apunta a la lectura crítica, ¿sí? Y ni que hablar de la comunicación alternativa, ¿no? Siempre fueron modalidades perseguidas, reprimidas, ¿sí? Entonces, salvando esta distancia, vamos a dar cuenta de un gran número de experiencias de comunicación alternativa que se desplegaron en el continente, ¿sí? Y acá lo que tenemos que ponernos de acuerdo, porque bueno, obviamente la polisemia del término alternativo complica un poco el entendimiento, que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Pero básicamente, para pasar en limpio, vamos a decir que alternativo se va a entender a partir de dos facetas, ¿sí? Por un lado, lo alternativo que corresponde a los contenidos de esta comunicación, ¿sí? El mensaje, ¿sí? El qué. Me fue la imagen, ¿no? Denme un minutito. Bueno, entonces por un lado el contenido, ¿sí? Que según el grado de compromiso o de comportamiento, ahí cambié la cámara. Perdimos un poco de definición, pero tenemos imagen por lo menos. Les decía, el grado de compromiso contrahegemónico, ¿sí? Que puede llegar a presentar esta comunicación alternativa, tiene que ver con bueno, el nivel de enfrentamiento que tenga, ya sea político o ideológico, contra el sistema político en el que me muevo, ¿sí? Puede ser un nivel alternativo bajo, que solamente dispute con lo hegemónico, no sé, el foco puesto en si tengo que comunicar sobre un conflicto gremial, voy a poner el foco en lo que dicen los trabajadores y no lo que dice la patronal, ¿sí? Si voy a tener que informar sobre un conflicto a nivel local, en una intendencia, en una municipalidad, voy a darle voz a los vecinos y no a las autoridades, ¿se entiende? O sea, podemos comenzar desde un nivel bajo, ¿sí? Hasta llegar a lo netamente contrahegemónico, que podría ser un discurso revolucionario, si quieren, ¿sí? Que está disputándole la preeminencia política al partido o al movimiento que está en el poder. Y por el otro lado, lo alternativo también se plantea en la estructura, o sea, en la manera que yo organizo ese emprendimiento, ese colectivo comunicacional, ¿sí? Si el medio tradicional se va a basar en una lógica mercantil, ¿sí? En una empresa comercial, yo voy a plantear, digamos, vertical, con esta idea de que hay un director, hay jefe, subjefe, ¿no? Un organigrama muy rígido basado en la autoridad, ¿sí? Yo voy a plantear una organización que sea horizontal, ¿sí? Que no sea comercial, una cooperativa, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo alternativo también va a estar dado por la manera en que yo le doy forma al emprendimiento, ¿se entiende? Entonces tenemos una alternativa desde los contenidos y una alternativa planteada desde la organización, ¿se comprende? Bueno, a grandes rasgos es lo mejor que puedo resumir, quedan varias cosas afuera, algunas de esas cositas las van a ver en el texto y hay algunas cosas que voy a agregar en la aula virtual, pero este es como un pantallazo general de la escuela latinoamericana, ¿sí? Estamos poniendo acá un punto final en lo que podría, si tenemos que hacer un recorte histórico, en lo que podríamos decir llegamos hasta los 90, ¿sí? Y no vamos a desarrollar, pero la etapa que queda es la etapa que yo les digo que empieza a tener más injerencia la corriente de estudios culturales, ¿sí?
y se va abandonando muchos de los supuestos que no se van abandonando, van quedando desplazados porque la historia avanza, el contexto político, económico, social va cambiando, ¿sí? Y en esta nueva etapa empiezan a tener preeminencia otros autores, ¿sí? Como Conclini, o ¿a quién más podemos nombrar? Barbero, ¿no? No hay muchos más que hayan tenido así que se hayan destacado del resto, ¿no? Que bueno, empiezan a introducir conceptos más ligados a los estudios culturales, ¿no? Y abren una nueva etapa que es la que estamos transitando hasta la actualidad. Si no, yo cierro acá, abrimos una rondita corta de preguntas si quieren, y si no hay preguntas les doy un anuncio importante y cerramos.